Leo los periódicos de esta semana y veo un país en el que los ciudadanos pobremente educados han elegido una vez más a unos políticos ineptos, corruptos, abusivos. Y me digo, si fuéramos una sociedad de ciudadanos educados, las cosas serían muy distintas. No me queda claro si los pueblos se educan porque progresan o progresan porque se educan. Pero en vez de ponerme a discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina, lo que sí me queda claro es que hoy por hoy no somos ni suficientemente educados ni suficientemente prósperos. Y eso a pesar de que nuestros gobiernos se gastan mucho dinero en supuestamente educarnos. 1,000 millones de quetzales al mes invertimos en educar a Guatemala. 1,000 millones de quetzales de nuestros impuestos se destinan a educar al pueblo de Guatemala. Y los resultados, como ustedes saben, son magros. Esto quiere decir más o menos 125 millones de dólares al mes, que probablemente en Alemania o en Dinamarca se considerarían una cifra muy modesta. Pero en un país como Guatemala, 1,000 millones de quetzales al mes es una cantidad considerable. El total de alumnos que tiene Guatemala asistiendo al colegio en primaria y en secundaria, en el sector público y en el sector privado, es más o menos 3,5 millones de estudiantes. Ya de por sí ese número algo nos dice como país, ya que tenemos como 15 millones de habitantes, y de esos por lo menos hay 1 millón de analfabetas. Pero aún así, el proceso educativo es suficientemente importante como para que de nuestros impuestos le dediquen esa gran cantidad, que da más o menos $400 por alumno. ¿Por qué tenemos resultados tan pobres? ¿Por qué no somos más prósperos? Tradicionalmente se concibe que el sistema educativo, que el proceso educativo tiene esencialmente 3 insumos: la infraestructura física, el personal docente y lo que hemos llamado los materiales didácticos. Hemos estimado en la fundación en la que trabajo que con el 10% de lo que hoy gastamos de los impuestos en producir materiales didácticos, habría para darles materiales didácticos de todas las materias a todos los estudiantes de Guatemala, del sector público y del sector privado. Y sin embargo, acérquense a cualquier escuela, acérquense a cualquier colegio y se percatarán de que materiales didácticos, libros, no hay. Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que realmente ocurre en el proceso educativo? ¿Hay un maestro que está enseñando o hay un alumno que está aprendiendo? En todo el mundo está ocurriendo ahorita una revolución educativa silenciosa que demuestra que la universidad está llegando a los individuos, y desde algo tan sencillo como aprender a tocar guitarra o aprender cómo cocinar, lo puede hacer el individuo sin necesidad de tener un aula y un maestro presentes. Es decir, esto evidencia que efectivamente el proceso educativo es más un caso de un alumno que aprende y no de un maestro que enseña. Pero eso querría decir que sería posible en un país como el nuestro
tener sistemas educativos en los cuales el proceso se fuera a lo esencial y las autoridades educativas se dedicaran más a orientar a los alumnos y eventualmente acreditar que efectivamente han aprendido, que a intervenir directamente en el proceso educativo cotidiano. Por esa razón podemos ver un futuro en el que nuestro país se podría educar a sí mismo con los recursos que hoy tenemos. ¿Es posible eso en Guatemala? Algunos me dicen que soy un soñador, que eso es imposible por una serie de razones históricas. Sin embargo, en la Fundación para la Cultura y el Desarrollo tenemos más de 30 años de estar en contacto con alumnos que han estado al margen del sistema formal de educación. Y a través de eso hemos evidenciado que es posible efectivamente cosas como que un alumno en la mitad del tiempo que le toma a un educando en el sistema formal de educación adquiere el equivalente de un título de primaria. O sea, es posible hacerlo en Guatemala. Sí, sería posible además potenciar este proceso de educación del pueblo de Guatemala si cambiamos nuestra priorización de la inversión educativa. En vez de tener un sistema en el que todo se va en los primeros elementos, que en la primera gráfica la puse al revés, con la infraestructura física y los maestros al principio y los materiales didácticos atrás, si nosotros logramos cambiar las prioridades del sistema de educación para que el acceso a los materiales didácticos sea lo principal, entonces lograremos otra vez crear un sistema en el que el estudiante efectivamente aprenda a un costo menor. Y entonces los recursos escasos de nuestra sociedad se van a invertir de una manera más juiciosa, creando ese proceso. Además tenemos una gran suerte como país. Los materiales didácticos en el fondo son contenidos educativos que pueden trasladarse al educando impresos, es decir, en la forma tradicional de libros, o crecientemente, gracias a la evolución tecnológica, de manera digital. Y en todo el mundo constantemente se están generando espontáneamente muchos de estos materiales educativos. Hay, sin embargo, una creación de contenido que es inescapablemente una responsabilidad local. Y esa es la formación ciudadana. En esta fundación hemos, desde hace muchos años, profundizado en rescatar la herencia cultural del país y en este caso, viendo cómo está estructurado el sistema oficial de educación, nos enfocamos a la publicación de textos de ciencias sociales que hacen referencia a la historia del país, y estos materiales a su vez hacen referencia a otras obras de mayor profundidad que ya están disponibles por internet. Además de que por la misma internet el docente puede suplir algunas de las deficiencias de su formación y de esa manera crear un sistema de materiales didácticos que traiga al alumno a la realidad de su ciudadanía guatemalteca. Pero la formación de ciudadanos guatemaltecos debe partir de una valorización de nuestro patrimonio cultural, y para eso también hemos hecho alianzas con investigadores de otras latitudes. En este caso hicimos una alianza con una entidad de la Universidad del Sur de la Florida, que nos ha permitido traer la tecnología al rescate de nuestro patrimonio nacional. Aquí, por ejemplo, se ilustra el resultado de un día de trabajo en la Catedral de Antigua, durante el cual sencillamente se radiografió, por decirlo así, la estructura para facilitar su futura rehabilitación. Pero así como en este caso este trabajo se va a utilizar para un fin muy específico, es posible también utilizarlo con fines educativos con el propósito de ir creando una mayor conciencia nacional. Esto ilustra de nuevo cómo el acceso a los materiales didácticos
es una herramienta con la cual podemos potenciar el proceso educativo para irnos alejando de esa concepción rígida que tuvimos en casi todo Occidente desde el siglo XIX, de que el proceso educativo ocurre necesariamente en un aula y en la presencia de un maestro, y hacerlo descansar en materiales que permiten al alumno aprender contenidos que son relevantes para su vida. En otros países utilizan esta herramienta para hacer llegar a los alumnos las realidades, por ejemplo, de sus legados históricos, lo cual resulta una forma más eficiente de utilizar la inversión educativa que, por ejemplo, llevar a los estudiantes al lugar. Es más barato hoy en día con la tecnología actual que el lugar llegue al estudiante. Así es que, en términos simples, si queremos que el ave de la libertad siga volando en Guatemala, tenemos que modificar nuestras prioridades en la inversión educativa, haciendo posible que esa revolución en el proceso de aprendizaje se materialice en Guatemala. Muchas gracias.